Bueno, vamos a dar comienzo, que ya sabéis que tenemos una mañana apretada y corresponde, tal como estaba en el programa, hacer la presentación de este libro que tengo entre las manos, que se llama El mar será, y mi misión es únicamente presentaros a estos dos grandes personajes, Sergi Bernal, que es geógrafo y documentalista, y Sebastián Gertrudis, que ya tuvisteis también el placer de conocerlo ayer, y que, como bien pudimos ver por la exposición que nos hizo, pues es otro documentalista, también investigador, y ellos juntos han hecho un tándem excelente, haciendo una novela también, por lo menos para mí, que soy una gran lectora, calificada de excelente, donde tienen la habilidad de reunir pedagogía, memoria histórica, ternura, novela, ficción, documentos antiguos, documentos que llegaron a sus manos de diferentes maneras, la historia de un pueblo, que es este pueblo que estamos nosotros en su escuela, y que realmente recomiendo, como se dice en los prospectos, altamente recomendable para muchas edades, incluso, no solamente para gente mayor, y que constituye una novela maravillosa que puede llegar a muchísima gente y a muchísimos más. Y no voy a ser más extensa en mi presentación, puesto que cada vez que hay una presentación de un libro yo digo que acabamos aburriendo, o le contamos la novela a la gente, que es una cosa mortal, o acabamos aburriéndoles presentando tanto a los autores que no le damos tiempo a ellos a expresarse. Más bien lo que yo quiero es que ellos nos cuenten cómo surge esta novela, cómo esa ficción y esa realidad se conjugan para hacer este maravilloso documento y cómo surge esta idea de traernos la historia de Antoni Benaigues y sobre todo El mar será, ese sueño que no se llegó a cumplir. Pues adelante, compañero. De acuerdo. Bueno, empiezo yo y después, si tiene tiempo, para Sergi. Déjame un minuto, al menos a saludar. Bueno, ya sabes si yo solo sé sobrevivir. No nos conocemos. Primero recordaros a todos lo de la postal. Si hay alguien que todavía no la ha terminado, porque eso es fundamental. Ya veréis como después saldrá un librito muy interesante y muy emotivo y muy bonito sobre nuestra estancia en estas jornadas aquí en Bañuelos, y será un homenaje al pueblo para visibilizarlo por las distintas postales que habéis hecho y de paso, pues lógicamente, al maestro, ¿no? Entonces, bueno, la historia del maestro la conocemos prácticamente todos. Entonces yo lo que os voy a explicar un poco es cuál es la estructura que nosotros hemos querido dar a la novela. Este tipo de proyectos, como todos vosotros sabéis, porque la mayoría habéis trabajado en escuelas y también otros que no estáis ligados a la enseñanza, pero sucede muchas veces que una cosa es lo que tú tienes en la cabeza en un primer momento y otra cosa es lo que el resultado final de todo ese proyecto, de todo este trabajo. Y en temas de creación, fundamentalmente, tú tienes una idea en un principio, pero luego el relato o las circunstancias te van llevando por unos derroteros que incluso hay momentos que no controlas, ¿no? Nosotros en principio lo que queríamos era dar a conocer la historia del maestro, una historia que consideramos muy interesante, muy potente por todo lo que sucedió, y bueno, pensamos primero en una especie de libro documento donde aportáramos básicamente todo aquello que el maestro escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a medida que íbamos avanzando, y en eso Sergi, que es una persona muy creativa, es un artista, pues iba dando ideas en el sentido de decir, a ver, esto está bien, dar a conocer los documentos que hizo el maestro, los textos que hicieron con los niños, etcétera, pero esto va a ser para especialistas, para maestros y maestras, va a quedar un poco, entre comillas, como un tocho, ¿no? Que será de difícil lectura. Entonces, hemos de buscar otra manera para que la gente pueda entrar, es decir, para que la historia sea conocida no solo por maestros y maestras, sino que sea conocida por el gran público, porque es una historia muy bonita, muy potente, y vale la pena que podamos abrirlo a otras personas, al gran público, ¿no? Dicho así de manera sencilla.
Entonces estuvimos dándole vueltas y durante el trabajo duró 2 años y pico. O sea que Yo diría que más. desde el 2015 aproximadamente hasta el 18, sí, unos 3 años. Hicimos varias versiones hasta que al final, pues vamos a ver, tenemos un montón de documentación, tenemos los textos que el maestro escribió con los niños, sabemos que el maestro hacía un diario que lógicamente se perdió, ¿no? Porque se quemó todo, hicieron desaparecer todo lo que estaba relacionado con el maestro. Entonces, ¿por qué no lo convertimos en un relato novelado? Es decir, explicamos algo que sucedió, explicamos algo que fue real, pero de forma novelada para que sea más digerible para la gente, ¿no? Entonces, finalmente salió esta novela, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es relatar como si fuese una novela los 2 años de vida que el maestro estuvo aquí en Bañuelos. Y la estructura del libro consta de, por un lado, como si se hubiese conservado el diario del maestro, pues hay momentos en los que el maestro escribe en su diario y hace reflexiones sobre lo que le sucede, lo que hace con los niños, con los padres, las impresiones que él tiene sobre el pueblo, sobre la gente, sobre otros acontecimientos que sucedían, ¿no? en aquellos momentos. Cuando llega aquí, pues había sucedido los hechos de octubre del 34, ¿no? Y él estaba muy ligado porque era un hombre muy comprometido. Cuando vino aquí ya había formado parte era de los creadores de la UGT, de la FET UGT en Cataluña. Entonces, era un hombre muy comprometido. Formaba parte de la cooperativa de la imprenta, de los maestros de la imprenta, aquellos que estuvimos hablando ayer. Él era uno de los socios. Y él ya vino como una persona bastante comprometida. Entonces pensamos que era interesante revivir aquel diario que él iba haciendo, claro, escrito por nosotros, pero más o menos, yo intenté también meterme en su cabeza en el sentido de que al ser un maestro que he trabajado durante 30 años con técnicas de la pedagogía Freinet, pues hay muchos lugares comunes y muchas cosas que posiblemente, muchas reflexiones que son comunes, ¿no? Por otro lado, mostrar a través de los textos que hacían con la revista Gestos, El Recreo y artículos que él había escrito en colaboración y en otras publicaciones, un poco el día a día de la escuela, dando a conocer algunas de las actividades que nosotros considerábamos más interesantes, como pues, la historia de algunos textos. Por ejemplo, cuando vino el retratista al pueblo a hacer la foto, pues recreamos esa situación. El momento en el que él plantea lo del mar a los niños, que da como resultado el cuadernillo El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. En fin, a partir de esos textos lo que hicimos fue recrear la situación, cómo surgieron y en qué circunstancias se dieron, y fuimos dando vida, por ejemplo, cómo corregían un texto, cómo se funcionaba lo del museo, algunas de las salidas que realizaban. Entonces hemos convertido eso en capítulos del libro. Y finalmente también queríamos, pues claro, él vino aquí y bueno, pues la verdad es que prácticamente lo que hizo fue revolucionar la escuela, y eso en un pueblo de la Castilla profunda y de la Castilla no profunda. Es decir, en aquellos momentos, en pueblos pequeños, fuesen de donde fuesen, un maestro de este tipo que venía, que respetaba a los niños, que les daba la palabra, que les enseñaba a bailar con el gramófono que compró, que hacía textos libres, que hacía salidas con los niños, que no los castigaba. Pues claro, eso en un pueblo como Bañuelos creó una situación complicada en un principio para muchos padres, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué hacen estos niños? Solo hacen que jugar, ¿qué hacen tal? Ahora, sí que por otro lado había otros padres que entendían que los niños venían contentos a la escuela, que querían venir, que les gustaba ir a la escuela y les gustaba estar con el maestro y les gustaba aprender con este maestro, cuando anteriormente los que habían venido, pues en el último concretamente, pues era uno que de aquellos de la letra con sangre entra, que era también, por otro lado, era casi lo normal en aquella época, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento que estaba la República en su apogeo, pues la República, ya sabemos todos, ¿no?, que pues impulsó mucho las escuelas, la educación, creó bibliotecas, creó nuevas escuelas, dignificó la profesión de maestros,
dio facilidades para, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, para que mucha gente saliese al exterior y conociese otras metodologías que en los primeros años del siglo XX surgieron varias metodologías y varias escuelas, como la Escuela Nueva, la Escuela del Trabajo, pedagogos como de Crowley, de Crowley, Ferrier, Dewey, el propio Freinet, ¿no?, que ponían al niño en el centro de la escuela y partían básicamente de sus intereses, intentando implicar efectivamente a los niños en los aprendizajes. Entonces, él participaba de esa filosofía. Además, tenía en la familia de la mujer, de su madre, perdón, tenía algunos pedagogos importantes, algún tío suyo y una prima suya, y él, bueno, pues venía imbuido de ese espíritu. Y eso es lo que intentó aquí. Y compró el gramófono con su dinero, compró la imprenta con su dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y revolucionó la escuela y enamoró a los niños. Los niños estaban locos con el maestro. Pero eso creó una cierta, oposición en las gentes bien pensantes del pueblo. Hubo enfrentamientos con el cura directo porque él llevó a cabo el planteamiento laicista de la escuela, y él no iba a misa, no daba religión, en fin, aquí hemos recreado una visita que el cura hace a la escuela, pues imbuido de esa autoridad y de esa grandiosidad que tiene la Iglesia. Y en aquel momento claro, había curas de todo tipo también, porque en Plasencia del Monte, el libro que yo escribí también sobre Simeón Omeya, el cura era amigo del maestro, y cuando hizo el informe para la regulación lo apoyó. Es decir, que había cosas de todo tipo, pero bueno, mayoritariamente la Iglesia estaba a favor de los caciques, de conservar su poder y tal. Y el maestro, a través de la academia también, con los mayores, le robó a la juventud, pues claro, con el gramófono. Cuando hacían la clase por la noche, pues los chavales tenían ganas de saber, preguntaban, planteaban cuestiones, y el maestro los escuchaba y les daba explicaciones, y hasta allá donde él era capaz de explicar, pues les explicaba, y se sentían a gusto, tanto los mayores como los pequeños. Y el cura veía que le quitaba la parroquia. El cura, además, el cura de Bañuelos era uno de aquellos, pues, imbuidos de que, bueno, había que hacer caso a todo, no se podía bailar, no se podía estar alegre, porque si no nos castigaba Dios con el fuego eterno. El fuego eterno, o sea, que no sería la palabra. En fin, entonces, también, ya digo, nos interesó recrear un poco los comentarios que se podían hacer en algunas de las casas. Claro que todo esto es inventado, lógicamente, porque no hay ningún documento, pero hemos intentado, pues eso, explicar un poco qué reacción podía haber en las casas de estos niños y de estas niñas, en donde mayoritariamente pues la gente no estaba muy de acuerdo con el cura que no fuese a misa, que no fuese una persona más creyente y más tal, pero sí que por otro lado había también algún miembro de la familia que decía, hombre, pues los niños se lo pasan bien, quieren ir a la escuela, están contentos con él, entonces eso malo no es, ¿no? Y pues esta contradicción, esta lucha que había en algunas de las familias, lucha en el sentido figurado, ¿no? En algunas de las familias donde el padre o la madre, pues no, el padre estaba en contra, la madre estaba a favor, a veces la abuela salía en su defensa, etc., ¿no? Entonces hemos intentado también recrear esto. Y luego hay algún documento que hemos añadido como al final, como son algunas cartas de personas. Hemos hecho alusión también a Patricio Redondo, porque con Patricio Redondo tenía una muy buena relación, y bueno, hemos creado algunos personajes, como por ejemplo ayer estuvimos hablando de la novia o de la mujer que le acompañaba, que la única alusión que hay es una carta que él escribió a Patricio Redondo, y lo sabemos por Patricio Redondo, que dice, me escribió hace unos meses y me dijo, pues eso, que quería, ya lo comentamos ayer, y amo a la mujer libre que se da libremente. No hay nada más sobre esto. Nosotros en nuestra investigación no sabemos absolutamente nada. Entonces hemos dado un nombre, Julia, hemos creado un personaje, y nosotros no hay ningún documento y por lo tanto no sabemos lo que pasó con Julia, pero suponemos que si era novia del maestro, lo más probable es que también
la matasen, ¿no? De una forma. Entonces, bueno, hemos recreado también esa situación, pero gran parte de lo que nosotros explicamos aquí es una recreación en el sentido de que está inventado por nosotros. Ahora, algunos de los personajes son absolutamente reales, ¿no? El maestro, algunos niños, César Ojeda, por ejemplo, que era un niño de Bañuelos bastante conflictivo porque tuvo enfrentamientos incluso con la Guardia Civil, porque a su padre lo habían metido en la cárcel por los hechos de octubre del 34, en fin. Y entonces muchos personajes son reales y otros pues son inventados o se hace ilusión en algún momento, como es en el caso de Julia, y nosotros hemos recreado, o en el caso del explorador. Pues nosotros hemos identificado al explorador y hemos querido hacer al mismo tiempo un homenaje a uno de nuestros compañeros, que es Emiliano, y hemos descrito al explorador pues como si fuese físicamente una persona que es Emiliano, porque además es explorador y es de Almería y en fin, físicamente se parece a él, ¿no? Entonces, Y por el sombrero. con el sombrero y Curiosamente, nosotros, claro, sabíamos, a partir de un cuadernillo publicado por esta escuela, César Ojeda, lo titula Nueva Vida. Y aquí habla, yo soy un niño de Briviesca, la verdad, más mayor de los otros. Yo soy un niño de Briviescas. Ahora voy a vivir con el maestro, le voy a ayudar en la casa, pero también haré clase con él. Claro, nosotros decíamos, qué cosa más rara, tiene sus padres allí, teníamos documentación que decía que él tenía una casa de tejidos, cosa más rara. Bueno, vamos a hacer un personaje fuerte, César Ojeda, que comparta vida con el maestro. Inicialmente, pues, pensamos, ostras, pues a lo mejor era un crío que tenía malas relaciones y se lo subió para aquí su padre, porque su padre también es asesinado en la fosa La Pedraja, y su padre es Ignacio Ojeda, y pensamos esto. Hace un par de meses aparecen por un contacto compañero de Briviesca, José Luis Nevares, un historiador local, que buscando en el archivo de Briviesca salen dos denuncias a César Ojeda, una por ver, mientras que su padre en los hechos de... no eran hechos de octubre, el padre está detenido en la prisión de Briviesca y el chico se sube por una ventana y la Guardia Civil lo ve y lo denuncia a su madre. Al día siguiente encontramos dos denuncias, se encuentran dos denuncias. Y la segunda es por apedrear al cuartel de la Guardia Civil. O sea que entonces tuvimos que cambiar toda esa parte de la novela para adecuarlo a esa realidad que acaba de pasar. Porque de alguna manera es esto, hay licencias... Nos enteramos 2 meses antes de que saliese el libro. O sea, pues de ahí cambiar sí o sí, porque de alguna manera acaba de llegar, como si llega un día antes, se tiene que cambiar. Porque es cierto que es una novela, que hay muchas licencias, pero al menos lo que sabemos, si tenemos documentos y testimonios, pues se pone en cosas tan sensibles como la memoria. Que muchas veces, ostras, estás poniendo cosas, poniendo el nombre del alcalde franquista de Briviesca, donde aún se conserva mucho poderío, poniendo nombre con nombre y apellidos, cosas en boca no de él, sino en boca de represaliados. Y claro, de alguna manera han pasado 80 años, pero hay gente que aún cree que se está comprometiendo a su familia. Perdona. Sí, yo ya básicamente estaba acabando, únicamente os quería que suelo hacerlo siempre, ¿no? Decir, bueno, este maestro en el pueblo había división de opiniones, incluso hubo un grupo de personas que quisieron denunciarlo, recogieron firmas para poder echarlo del pueblo y no consiguieron suficientes firmas, no consiguieron que se firmase, pero hubo un grupo de una reacción. Pero a ver, yo esto, sin ser en aquella época, conozco el caso de algunos compañeros que durante la transición pues hubo sus más y sus menos también, ¿no? Bien con la administración, bien con el inspector o la inspectora, bien con algunos compañeros o compañeras que tenían un poder acumulado en la escuela, que conservaban la dirección y aquello era un coto cerrado, etcétera, y hubo sus más y sus menos. No fue un camino de rosas en absoluto el retomar otra vez las técnicas, ¿no? Pero sí que hay en el libro algún momento en donde se ve claramente que para los alumnos el maestro es una persona extraordinaria. De hecho, la mayoría de ellos, y con los que
finalmente pudimos hablar y se les entrevistó, lo tenían en un pedestal. Incluso en el caso, en el caso que os voy a comentar, incluso hasta antes de su muerte estuvo recordando al maestro como una figura que había sido vital en su vida, que lo había marcado extraordinariamente, ¿no? Y hay un texto en la novela, en 369-70, que para mí es precioso. Es precioso. Es muy corto, no os preocupéis. Es el texto de una niña que en pleno invierno, con una nevada extraordinaria, porque aquí en invierno nevaba y el pueblo quedaba incomunicado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los niños estaban enamorados del maestro y les gustaba ir a la escuela, ¿no? Esta niña dice lo siguiente. El texto está escrito además de una forma muy original. Dice, se titula Diálogo y dice, yo voy a la escuela. Mi madre, no vayas. Yo, ¿por qué? Mi madre, porque está nevando. Yo, ya me taparé con una manta. Mi madre, he dicho que no vayas. Pero yo me vine a la escuela. Y este es un texto de Florentina. Imaginaos cómo aquellos niños, aquellas niñas, lo lógico con otro maestro es que hubiesen caído 4 copos y hubiesen dicho no voy a la escuela, ¿no? Pues no, nevando y tal, pues ella quería ir a la escuela con la manta, incluso en contra de la opinión de su madre, ¿no? Y finalmente hay también una carta de una nieta de uno de los alumnos del maestro, Iría, que está al final del libro, y bueno, la carta, está toda la carta, pero no voy a leerla toda, simplemente un pequeño fragmento en donde Iría, esta chica que en el caso, cuando escribió la carta tenía 30 años, le digo, es nieta de uno de los alumnos del maestro, hace una serie de reflexiones y entre otras cosas dice: Antoni Benaiges debía ser ante todo un excelente ser humano, además de un magnífico maestro, pues yo con mis 30 años nunca he tenido un maestro así, ya que puedo constatar en primera persona que a mi abuelo Primitivo Díez Guiars le marcó mucho y le tuvo en su cabeza hasta sus últimas horas, hasta las últimas horas de su vida, recordándole con todo su cariño. Esto es, bueno, es tremendo, ¿no? Es impresionante que un alumno te recuerde así. Bueno, esto es dar vida, es dar toda la energía que nosotros ahora intentamos recuperar para recuperar la historia del maestro, que es la historia de tantos otros, que fueron represaliados y que, bueno, pues que la guerra acabó con todo aquello que era un proyecto para España bastante interesante, a nivel cultural, a nivel educativo. Yo pienso que España podía ser un país actualmente muy diferente de lo que estamos siendo después de 40 años de dictadura y después de una transición que tampoco es que haya sido tan modélica, ¿no? En fin. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a la organización que pueda estar hoy aquí, a Asociación Escuela Benaiges, a MECEP. Bueno, simplemente después de 2010, de ver esta escuela, verla ahora, ostras, la mejora es brutal. Y sobre todo que se puedan hacer estas cosas y hablando de pedagogía y de esta historia. Un buen profesor nos da la comprensión al conocimiento. Un buen educador nos anima y estimula tus cualidades. Pero un buen maestro te conmueve el espíritu. Y en esta escuela, hace más de 80 años, pasó uno de estos maestros. Si en algún momento nos preguntan cómo queremos que sean los maestros de nuestros hijos, yo pienso que tenemos que decir, los maestros de nuestros hijos queremos que sean como Antoni Benaiges. Y esta historia, parte importante de la historia, tenemos que deber a la familia Benaiges. La familia Benaiges, que han guardado una cajita llena de cuadernos, muy parecida, bueno, al menos con el contenido de lo que ha hecho la asociación, con los facsímiles. Ellos los han guardado durante 74 años, aún los conservan,
Y gracias a esos cuadernillos podemos hablar y hemos podido hacer esta novela y se han podido hacer tantas otras cosas porque son una radiografía meticulosa y muy nítida de cómo era este pueblo en los años 30. Gracias a esa cajita podemos hablar más de su vida que de asesinato, porque de asesinato no sabemos nada, sabemos muy poca cosa. Un par de cartas, una carta publicada en un diario de Vilanova y la Geltrú en octubre del 36, alguna carta manuscrita de una persona que se salvó de la fosa de la Pedraja, y luego algún testimonio. Pero gracias a los cuadernillos podemos saber de que hace un montón de años unos niños subieron a esa loma para dibujar el pueblo. Podemos saber que iban a pescar cangrejos o que iban a la era a tocar el gramófono y a bailar y a jugar con su maestro como si fuese un niño más. Lo hizo el cuadernito. Una publicación que escribían niños que tenían el derecho de tener una educación mejor. Porque en esta historia hay muchas víctimas, pero una de las víctimas grandes también, aparte del maestro, son los niños que tenían derecho a una educación, que tenían derecho a un futuro mejor. La lengua de las mariposas, aquella película de Cuerda, pues cuando Don Gregorio, protagonizada por Fernando Fernández Gómez, habla de que nos dejen solo una generación, una única generación de niños educados en libertad, ya luego no nos van a poder quitar ese tesoro. Y estos maestros que llegaban a estos pueblos, pero también ya estaban en la ciudad, tenían esta misión, tenían la misión de hacer un país de progreso, llevar la esperanza a estos pueblos que muchas veces estaban sumidos en un ambiente muy conservador, con una iglesia que controlaba todo lo que pasaba. Y estos maestros, la idea muchas veces era modernizar estos pueblos, hacerse que estos niños se hiciesen hombres críticos, hombres empoderados. Porque en los años 30, Bañuelos de Bureba tenía más o menos 220 habitantes, no tenía agua corriente, ni electricidad, ni teléfono, ni carretera llegaba aquí. Se iniciaba un camino, como el mismo Banegas transcribe, pero todo y eso no se va de Bañuelos, porque ve como poco a poco se va metiendo en el pueblo, como poco a poco está viendo pequeños cambios, como poco a poco ve que toda su pedagogía, todo su trabajo en esta escuela durante el día, cuando cae la noche aquí la academia, cómo poco a poco están habiendo cambios, cómo poco a poco una persona que te llega con un gramófono donde pone música, una lámpara de carburo, pero luego una imprenta. Pues no había luz tampoco. Una imprenta que no solo te da la palabra, no solo te escucha, sino que te la imprime. Gracias a la impresión, estos cuadernillos se han recuperado, se han mantenido. Era algo importante, la letra impresa era algo importante. Probablemente ahora mismo con las impresoras y los ordenadores, claro, todo imprimimos, casi no escribimos. Pero en nuestras escuelas, las de mis hijos o otras escuelas, no hay archivo. En cambio esto se mantuvo. La familia Benayes conservaba, Eladio conservaba cuadernillos, todo y con este hecho de conservar un cuadernillo, la familia puede tener muchísimos problemas con aquellos que llegaron desde Briviesca. Aquel julio del 36, cuando en realidad tenía que venir un autocar a buscarlos y hacer efectiva la promesa del mar, que nos dice el cuadernillo, que nos dice la familia y que nos dice alguno de los alumnos, que estaban esperando un autocar, un transporte para ir a ver el mar. Y en cambio se encontraron una camioneta de falangistas que lo que hicieron fue quemar todo su trabajo de 2 años. Quemar la imprenta y quemar todo lo que encontraron y que podía sonar subversivo, como estos cuadernillos preciosos que son poesía. Yo simplemente hemos intentado trabajar, recuperar esta memoria. La gente que lo lee, pues se transporta, porque esa historia tiene alma. Nosotros inicialmente con Sebastián pensamos él había hecho de Simeón y Omeya, había trabajado también al maestro Alcobé. Inicialmente, ostras, ¿por qué no hacemos la biografía de este hombre? Pero es cierto que cada vez veíamos que teníamos que explicar algo más. Una biografía es importante,
pero esta historia tiene alma, tiene que transportar. Teníamos en archivo publicado, porque este hombre era súper prolífico y además escribía de manera como muy directa, que parecía un diálogo, parecía un monólogo interior. Teníamos de Escuelas de España, un artículo que se llamaba Los niños ante Platero y yo. Y con esa historia, que es un punto álgido de la novela, la abrimos. Una historia que explica la relación maestro-alumno, que parece como familiar pero con amor. Y así abrimos. Luego hay pequeños puntos que conmocionan. Hay gente que me dice, oye Sergi, yo estoy alucinando, ¿qué es esto? Pero de alguna manera esta historia la hicimos así, la hicimos como salió, pero como tanta otra gente que ha hecho un homenaje, como lo que significa ese trabajo aquí, como lo que significa los cuadernillos, son pequeños homenajes, como significa el cuadro del padre de José Ángel Frutos, un amigo del instituto, que a partir de una fotografía dibujó la fachada de la escuela, como las canciones de Ramón Sauló y de Manel Gil, como los cuentos que hacen los niños aquí cuando se juntan en las fiestas del pueblo. Todos son pequeños homenajes. Nosotros hemos intentado hacer un homenaje, como lo que se ha hecho en Barcelona en el Museo Marítimo. Han podido pasar 38.800 personas a ver esto, sobre todo un montón de maestros, un montón de gente que no tiene ni idea muchas veces, no los maestros, sino los que también te llegan por el puerto de Barcelona, porque cuando llegas al Museo Marítimo entras muchas veces por el puerto de Barcelona, que dicen, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Esto de qué siglo es? ¿Esto que son fenicios? No, no. Estos son asesinados hace 80 años. De alguna manera esta historia, yo siempre la explico, pienso que se tiene que explicar educación, memoria, porque escuchamos un tantán cada vez más fuerte, de que hay gente que son capaces de volver a todo esto, o simplemente insultan a los de las fosas que aún están escondidos en las cunetas. Y de alguna manera tiene que ser un antídoto antifascista. Esta historia es muy bonita, el mar, pero sobre todo es un trabajo de un maestro de empoderamiento, de dar a los chavales, yo creo en ti, no sé si vamos a ir al mar, pero tú vas a subir a Salona, porque va a ser tu objetivo. Podrás ser un pastor, podrás ser un agricultor, un labrador, la vida dura, pero tendrás conocimiento, tendrás dignidad, que es lo importante. Y de alguna manera eran estos hombres, estos niños y niñas que hacían estos cuadernillos, que acababan leyéndose en Lleida, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Huesca y en la República Argentina. De alguna manera de un pueblo de 220 habitantes, que no llegaba a la carretera, llegaban los escritos. Y los niños sabían de Vilanova y la Geltrú, sabían del mar, sabían del ferrocarril, de Vilanova y la Geltrú, o de Vilafranca al Panarés y su viña. Y los niños de ahí conocían la historia de Bañuelos y conocían las historias hechas por niños y para niños, pero que conectaba con el niño directamente. No es un ejercicio de internacionalismo donde los niños se comuniquen y se conozcan. Bañuelos de Buelva hacía versos catalanes, había alguna dita catalana que estaba ahí impresa, ahora quizás impensable. Por ejemplo, me dijeron en Burgos, estuvimos con una gente muy maja, lo del Espacio Tangente, y dijimos, la editorial nos ha dicho que ha llamado una librería de aquí, dicen que no quieren saber nada con los catalanes. Y digo, oye, es que os habéis equivocado, tenéis que ir a esta otra. Pero es cierto que este tam-tam de exclusión, de no querer conocer lo otro, de no querer editar una cosa porque está hecho una lengua y porque ya... Bueno, simplemente esto, vosotros que sois maestros, vosotros que influís encima de los maestros, es vuestra responsabilidad intentar que no acabemos todos acadenados. Sí, porque estoy a punto de acabar. Intentar que no acabemos todos acadenados, que nuestras criaturas no se enfrenten, que no se enfrenten entre ellos, pero que no se enfrenten con el tío del paqui que está vendiendo botellas de agua y Coca-Colas. La idea es esta, con la educación emancipa, la educación permita que nos entendamos. Y simplemente esto, es una historia de memoria, es una historia de educación, es una historia con alma. Y hemos hecho todos los posibles para reflejar lo que hizo este hombre aquí en los años de su vida. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta antes porque vosotros hacéis referencia en el libro a artículos
que salen son de Antonio Benaille que están publicados en revistas, ¿no? O sea, que esos son auténticos. Sí. Que hay mucha Hay documentación. mucha documentación. Él era muy prolífico. En el periódico La Voz de la Breva, que se editaba en Briviesca, era colaborador masivo, incluso publicaba poesías. ¿Os acordáis que ayer se leyó una poesía? Sí, esa sale. Y hay otras poesías, bueno, publicó, no pueden salir todos, igual que tampoco salen todos los textos, porque claro, si no, habríamos hecho una enciclopedia, porque es increíble. Él hizo en 2 años 2 revistas con los niños, las Recreo con los pequeños y Gestos con los mayores, y son revistas preciosas, además de una limpieza. Enrique lo comentó alguna vez, que dice, es que imprimían con una limpieza increíble, con una pulcritud increíble, lo cual también, también da a entender cómo era el maestro en el trabajo, ¿no? Era muy pulcro. Además, ahí en la novela sale, se cambiaba cada día de camisa. Y cuando estuvo de pupilo en una de las casas del pueblo, una de las hijas del tal, pues lo hacemos salir en el libro, porque además estos no, son cosas que están grabadas, que nosotros tenemos en documento, ¿no? Que, bueno, pues que se quejaba diciendo, oh, pues que cada día hay que plancharle una nueva camisa porque cada día se cambia de camisa. Y un hombre, en fin, muy pulido, muy pulcro, muy bueno, y presumido también. Le gustaba mucho bailar, le gustaba, en fin. Y, a ver, eso también es una muestra de respeto hacia los propios niños, ¿no? Es decir, yo vengo a la escuela y vengo limpio, aseado, preparado y tal, en fin. Por eso cuando hicieron la foto les digo que se fuesen a lavar para salir bien guapos en la foto, ¿no? Teresa, la revista Colaboración se puede encontrar por internet. Sobre todo el último año 36 es súper prolífico, escribe muchísimo. Pero hay escuelas de España, hay algunos que nos han encontrado. En algún momento Ignacio Soriano le voy enviando, oye, está por aquí diría, le voy preguntando, oye, ¿qué sabemos de aquel? Nada. Pero es cierto que a partir de esta historia también ha habido como muchísima gente que se ha unido por esto. Muchas cosas han salido. Por esto, y al final lo importante es que exhumar todo esto desde los archivos, exhumar todo esto desde las fosas, pero de alguna manera recuperar una vida que los que intentaron destruirla para siempre fracasaron, porque era una semilla, eran unas raíces que estaban ahí metidas y que 80 años, 74 años, pero ahí estamos. Aquí está, y de alguna manera, perdonad la realización, pero hay una, lo tengo que decir, porque hay una maestra en Cataluña que a partir de que le llegasen los libros, conoció Bañuelos, conoció al alcalde, y esta persona está en la escuela de San Fruitós de Bages, en Cataluña, y esta señora hace las clases de castellano con los libritos con el mar y otro retratista. Y juegan mucho con la imaginación. ¿Cómo sería Rabacholo? Y los niños lo dibujan. O sea, que hace... Rabacholo empieza a ser trascendente. El que venía con dulces. Empieza a ser trascendente cuando ya hay una escuela donde hay unos niños que conocen a Florentina como si fuese una niña viva. Que la conocen fruto de su... Florentina. Dice, sí, falleció. Le dices a la maestra, pero sí falleció hace 50 años quizá. Pero en cambio están ahí porque es una historia de niños y entre ellos conectan, entre ellos la elevan, continúan. A ver, la revista Colaboración se publicó una edición facsímil y los que estaban suscritos a Kikiriki me parece que lo recibieron el libro que está prologado por Fernando Jiménez Mier, el profesor mexicano. Bueno, me vaya a perdonar porque es que lo interesante sería abrir un turno de palabras, pero me están haciendo ya, el regidor me está haciendo gestos. No hay mucho. Ya sabes lo que es esto, como comencemos. Hay una palabra que había pedido. Sí, pues venga. Una pregunta. A ver, a los dos, a que conteste quien pueda, ¿no? Me gustaría que hablarais un poquito sobre el proceso de investigación. ¿Qué lengua ha sido la matriz de la obra? Y un poco, a ver, después cómo ha salido, porque tengo el libro en catalán, que lo compré en la Feria del Libro de Valencia, y el título es Els vaig prometre al mar. ¿Por qué el sentido del mar será? ¿Cómo habéis esa decisión, cómo la habéis tomado? Porque a mí me parece interesante. Claro, sí, en paralelo con la publicación del libro, o con los últimos, se estaba montando la exposición del Museo Marítimo.
había una exposición con muchos recursos, donde se pudo recrear cosas que nosotros imaginamos de aquella escuela, pero había dos espacios finales, que uno era el mar será, y luego otro lejos queda el mar. En un mar había un mar de 8 metros con espejos que te ponías frente a él y solo veías mar, y unas caracolas de mar donde había una voz infantil que te leía el cuadernillo del mar. Y cuando nosotros hicimos, porque estaba la traducción en castellano, en catalán y en inglés, desde allí nos dijeron, oye, el mar será no puede ser, que lo he hablado con una lingüista, y esto no puede ser en catalán, el mar es. El mar es, no, en aquel momento, y en aquel momento, por no chocar tampoco con la editorial, pues dijimos, bueno, el Vaig prometre el mar, que es un título también muy redondo. El catalán es el Vaig prometre el mar porque no podía ser el mar será con acento abierto. Porque no, el cambio que habéis generado. y respecto a la lengua originaria se escribió en un primer momento en castellano y después conseguimos que hicimos una traducción. Hicimos una traducción nosotros a través de un grupo que conocía Sergi, porque la editorial nos pidió que si lo traducíamos nosotros en catalán, pues se facilitaría mucho el trabajo de publicación en las dos lenguas, ¿no? Igual que el libro este del oficio de maestro, yo hice lo hice originariamente en catalán para Rosa Sensat, porque ellos publican en catalán, pero para poder editarlo en castellano me dijeron, si lo traduces tú, sí, si no, tal. Entonces lo traduje a castellano. Yo que mi lengua materna es el castellano, escribí en catalán y después me traduje el mismo te autotradujiste, que esto es lo que mejor, te autotradujiste. En fin, pero ya sabes que en esto las que mandan son las editoriales y son las que hacen el negocio, porque al final es así, ¿no? Nosotros lo más importante es eso, pues unir esfuerzos para dar a conocer la historia del maestro. Que tenemos una intervención del explorador. Esa exposición que hay en el Museo Marítimo, que tuvimos a venta hace poco, ¿qué posibilidad tenemos, estamos hablando, de que se convierta en itinerante? Por ejemplo, podría estar en el Congreso, no sé cuándo la invitación, porque todavía va a estar ahí, pero de que podría llegar a los distintos mercedes para ponerla junto con el libro, podría ser ver la posibilidad, aunque tuviera que poner una pequeña financiación del merced, porque habrá que adaptar los paneles y poner otros quizás más fuertes, porque a ver cómo podemos darle a eso. Inicialmente era hacer una exposición temporal y que se cerraba. Desde el Museo Marítimo han tenido muchos feedbacks de gente y están pensando en hacerlas mover ellos. Pero el Museo Marítimo es una bestia burocrática que depende del Ayuntamiento de Barcelona, Puerto de Barcelona y Diputación de Barcelona, diría. Sí, y claro, para tomar decisiones todo es súper lento. Y tienen unos problemas económicos, según dicen ellos, súper bestias, y ahora está todo empaquetado y que dicen que, claro, pero porque si se hiciese una itinerante hay cosas que se tendrían que rehacer y repensar, porque estaba hecho para esa sala. Pero yo pienso que más temprano que tarde habrá algo. Al menos voy a estar ahí apretándolos, pero es cierto que es súper burocrático. Ella con la técnica, pues si desde arriba no se mueve, pero hay varias exposiciones, hay varias exposiciones de gente que quieren. Que la pedimos y nos dijeron que tenía que cambiar el director, ha entrado ya la nueva directora y después volvimos a insistir y ahora no recuerdo el nombre de quién, nos dijo que tú eras el que tenías que decidir. Se le llama si tuviese que decidir, ya estaría una semana ya estaría llamando. Porque nuestra propuesta era que si la desmontaban, recoger los elementos que iban a tirar para ver cómo lo hacían. Pues ahora pero me dijeron, pero ha entrado nueva directora ya provisional y no hay presupuesto todavía. Pero bueno, cuando se mueva yo voy a dar que te pego. Bueno, pues ya pero es cierto que es muy burocrático. Inicialmente había ciertas premisas que se han ido cambiando sobre la manera. Y lo que en un inicio era desmontarla en marzo, nos entramos hasta mayo. Pero la han desmontado ya. Sí, se desmontó el 25. Hay una palabra ahí en 3. Terminamos estas 3 palabras y se acabó, por favor, que tenemos problemas. Vale, yo
quería compartir con todas vosotras y con todos vosotros pues mi alegría, mi gran satisfacción de haber podido estar en este encuentro aquí. Porque yo hice también el estudio la investigación de un maestro freinetista que se llamaba Antoni Porcar i Caldel y que él llevaba correspondencia, intercambio, correspondencia escolar e intercambio con el maestro Antoni Benaches. Y entonces era la revista Iberia, que se hacía en Castellón, con la revista Gestos, que se hacía aquí. Bueno, pues para mí ha sido como muy emotivo, ¿no? Porque era como encontrarse los dos aquí, porque el maestro Antonio Porcar también pues pasó todo su proceso de depuración, de consejo de guerra y de muchas cosas más, como él, y también terminó pues mal, de otra manera. No viene ahora la historia. Mi alegría es poder ver que aquellos niños y estos niños, y que yo estoy aquí con ellos, y estoy pues muy emocionada de estar aquí con todos. Hay una gran carga emocional cuando uno implica a los niños y las niñas emocionalmente, afectivamente, la carga emocional es tremenda. Porque llegar a reconstruir una vida de personas así, pues es difícil. Por ellos también han corrido han hecho novelarlo, ¿no? Pero querer dar objetividad a todas esas vidas y reconstruirlas es muy difícil, muy complicado. Julia. Julia y otro. Sí, Julia, Javier, hemos dicho. Yo solo quería felicitaros por este gran trabajo y recordar una frase que en algún sitio habéis escrito, eso de que porque no enterraron muertos sino semillas. No enterraron muertos sino semillas. Muy breve. Creo que había la opción de estar barajando la posibilidad de hacer un cómic, Sergi. ¿Eso está en el aire o cómo nos puedes contar un poco? Porque a mí me interesa un poco lo que has contado de la compañera esta de Cataluña, de hacer algo con este material. Yo creo que es interesante. Nos podríamos plantear montar algún proyecto de correspondencia en internet entre distintos puntos de España, hablar con ella, que nos cuente cómo lo ha hecho e intentar trabajar algo. Y cuando escuché por ahí, no sé si lo comentaste en Almería, creo, que se estaba barajando lo del cómic, pues sobre todo para acercarlo a chavales de secundaria, a lo mejor, para que nos cuentes cómo está el proceso, en qué momento está y si sería posible utilizarlo con chavales. Cuando empiecen las vacaciones, ella, la maestra, es una persona muy metódica y ha hecho ya unas fichas. Tiene unas fichas que utiliza todo el entorno. Por ejemplo, la fachada de la escuela, hace un puzzle o diferentes historias donde los niños manuales hacen sus actividades, y pienso que ahí se podría pues, publicar, hacer un cuaderno pedagógico para los maestros. A lo mejor de primero de primaria y segundo, chavales de los pequeñitos, además con temas con selección de los cuadernillos. Ahí en Cataluña, algunos ya lo está intentando, ahí no están muchos contactos con Rosa Sensat. De alguna manera es cuando tengas oye, ¿os interesa publicar esto? Porque es la cosa que al final llega a los maestros. Nosotros todo ese trabajo es un trabajo muy cooperativo. De alguna manera ha habido un mogollón de gente alrededor que han ido pues con la pesquisa, con buscando y encontrar algo. Oye, mira, y esto. Pero ha sido un trabajo muy cooperativo, y ahora una de las patas es el cómic. Es una línea de expresión que al final es para que llegue más a los más jóvenes, ¿sabes? De que un joven, 500 hojas, ¿dónde vas, loco? ¿Sabes? Oye, házmelo en dibujo. Pues la idea es, pues, y está muy avanzado, pero el cómic es un material que ya no es tinta negra. Es tinta color y es mucho más caro, o sea que vamos a tener ahí también la que te pego a las editoriales, buscar, pero lo está haciendo una persona de Burgos y estamos trabajando así un poco con el pasado, con el futuro, porque esta es una historia de futuro, no es una historia, no es una foto amarilla, es todo lo contrario. Y por otro lado, se está moviendo también lo que será ya el POF, que será una ficción, o sea, cuando salga la ficción, si al final se encuentra la producción, alguien que la produzca, vamos a conocer Freinet
se va a conocer Frené y todos estos pañuelos. maestros. De alguna manera, yo no participo en esto, simplemente me he leído el guión, he dado 4 notas, algunas ni puto caso, otras un poco sí, pero de alguna manera se quería hacer como una lengua a las mariposas, pero con Antonio Benases. Pero es cierto que aún no hay un duro, hay gente que quiere hacerla, pero por ahora no hay pasta, porque eso ya es una cosa astronómica. A lo que hacemos 4 fotos y la colgamos en la pared, eso es otro mundo ya. Bien. Lo sentimos, pero es que... Es que has dicho que es de San Fruitos de Baches, no, del Baches esta maestra. Yo simplemente querría poner que me pusierais su nombre. Isabel Morales. Isabel Morales. Morales. Pues vamos a dar por terminado, le agradecemos a Soriña.